Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión, a este evento de homenaje al doctor Guillermo Florís Margadant. Muchas gracias por su presencia. En primer lugar, le damos la palabra a la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Mónica González Contró. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas en este acontecimiento, en este evento en el que vamos a hacer un homenaje a uno de los grandes juristas del siglo XX, que fue investigador de este instituto, el doctor Guillermo Florís Margadant, a 100 años de su natalicio. Y si me permiten, me voy a dirigir a los jóvenes que están aquí, porque tenemos muchos alumnas y alumnas de la carrera de Derecho eh, que están aquí con nosotras y nosotros y que probablemente no saben quién fue Guillermo Florís Margadant. Y quiero pues simplemente hacer algunas anotaciones sobre su vida, las mesas que seguirán a continuación, harán un análisis pormenorizado de cada una de sus aportaciones. Guillermo Florís Margadant nació en Holanda y vino a vivir a México. Aquí en México estudió Derecho, en la Facultad de Derecho también realizó su doctorado y se quedó ya a vivir permanentemente aquí. Aquí tenemos también a sus familiares, a quienes agradezco también su presencia el día de hoy en esta sala, en este homenaje. Y él se dedicó sobre todo, y a la doctora María del Refugio González también, eh, que participara en la primera mesa. Agradezco también a los organizadores de este evento, pues al doctor Diego Valadez y al doctor José María Serna, por convocar a este homenaje, a esta actividad académica. Como yo les decía, bueno, Guillermo Florís Margadant tuvo una vastísima obra, sobre todo enfocada a la historia del derecho. Daba clases de derecho romano, de historia universal del derecho, también de derecho comparado. Es famoso también su libro de historia del derecho mexicano. Y más allá de las aportaciones importantísimas, todos estudiamos con sus libros pues en las últimas décadas del siglo XX y también del siglo XXI. Era un profesor realmente muy cercano a sus alumnas y a sus alumnos, ¿no? Algo de lo que más se recuerda de él es que realizaba también más allá de las aulas, actividades académicas, tertulias, en donde departía también con las alumnas y los alumnos y siempre se mantuvo muy, muy cercano. Sus clases, lo recuerdo bien, ¿no? Él decía que pues las cosas que ya había escrito en su librito las podíamos estudiar en sus libritos, ¿no? Libritos que eran unos grandes tomos y se dedicaba, además de, bueno, pues hacer el repaso de la historia, a contar anécdotas históricas que pues daban cuenta además de que era un hombre de una cultura inmensa, que además conocía a muchísimas personas, a grandes personajes jurídicos y con gran generosidad compartía con sus alumnas y sus alumnos estos conocimientos y estas anécdotas que pues hacían muchísimo más entretenida y muchísimo, despertaban el interés desde luego en estudiar la historia universal del derecho, el derecho romano, la historia del derecho mexicano. Además, era un hombre pues de una gran sencillez, ¿no? Era muy afable, era muy cercano también siempre a sus alumnas y a sus alumnos, nunca perdió su acento, ¿no? Entonces, a pesar de vivir muchos años en México. Y esta sala en la que nos encontramos lleva su nombre precisamente pues como un reconocimiento a sus aportaciones como jurista y al cariño que le tiene esta comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la cual perteneció durante muchos años y por eso, pues queremos que el día de hoy, además de que ustedes conozcan la obra ¿no? de boca, en las palabras de quienes participarán en las mesas, puedan ustedes interesarse en conocer estos libros y en fomentar estas disciplinas que son tan importantes, que forman parte de la formación básica de cualquier jurista y que pues retomemos sobre todo esta obra de este gran jurista de origen holandés, pero muy, muy mexicano. Pues bienvenidas y bienvenidos, muchísimas gracias y muchísimas gracias nuevamente al doctor Valadez y al doctor José María Serna por la convocatoria a este evento. Gracias, directora. Damos la palabra ahora al doctor Diego Valadez. Muchas gracias, doctor Serna. Muchas gracias.
querida directora, por estas palabras tan efusivas y quiero subrayar que es posible efectivamente que estemos aquí y gracias al apoyo decidido de nuestra directora, de la doctora Mónica González Contró, a quien agradezco además esta magnífica introducción que nos ha hecho al perfil del ilustre jurista que nos convoca hoy. Quiero agradecer también, en nombre del doctor Serna y en el mío propio, el apoyo que nos dio José Daniel Chávez para la organización de estas mesas y la presencia de muy distinguidas personalidades. Aquí ya está la doctora María del Refugio González, que es una queridísima amiga y también integrante de esta comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Aunque ya no está permanentemente con nosotros, forma parte de la comunidad porque su apoyo y su presencia siempre enriquecieron y siguen enriqueciendo a este instituto. Quiero subrayar algunos de los aspectos que acaba de señalar la directora con relación a la personalidad del profesor Margadant. Y por supuesto, también con este motivo me da un gran gusto que estén aquí sus familiares, en especial a Naim Margadant, a quien conozco desde hace largos años y que ha mantenido la memoria de este maravilloso maestro y amigo que todos tuvimos. Y el profesor Margadant, como nos dijo la directora, nació en Países Bajos, era de nacionalidad holandesa. Luego adquirió también la nacionalidad suiza, que eran compatibles. En Europa la posibilidad de tener dos o más nacionalidades era una posibilidad jurídica, lo es hoy en México, pero no lo era cuando vino a México. Y cuando vino a México, que vino en términos de provisionalidad para hacer algunos estudios, se enamoró de nuestro país y decidió hacerse mexicano. Esto es muy relevante y me interesa subrayarlo también, como lo hizo la directora, ante los jóvenes que nos acompañan, porque en una etapa en la que hay muchas dudas acerca de las opciones y posibilidades de nuestro país, vale la pena tener presente lo que significa el ejemplo de un distinguido jurista que opta como decisión personal para su futuro establecerse en México y adquirir la nacionalidad mexicana. En aquella época, la Constitución no permitía la doble nacionalidad y por lo mismo, él tuvo que renunciar y lo hizo hasta con mucha gracia y gusto a las nacionalidades, la de origen holandés y la adquirida, la suiza. El hecho es relevante porque se mimetizó con nuestra cultura y enriqueció nuestra cultura. Era, como lo dijo la doctora González Contró, un hombre de una erudición pasmosa, pero nunca hacía valer ni hacía presente su cultura en términos de eh, asumir una posición de privilegio o de preeminencia frente al interlocutor. Más bien, invitaba a los interlocutores a seguirlo en su gran aventura por la búsqueda del nuevo conocimiento. Estaba familiarizado con todas las épocas de la historia, tenía una enorme facultad y posibilidad de interiorizarse en las diferentes culturas y a eso lo ayudaba también que era un políglota, hablaba muchos idiomas, entre ellos, por supuesto, el neerlandés, el alemán, el inglés, el italiano, el francés, el español, y en las postrimerías de su vida se interesó inclusive por el japonés y estudió el derecho japonés con mucha profundidad y dejó escritos sobre Japón. Puede decirse, a manera de síntesis de la personalidad de don Guillermo Florís Margadant, que era un hombre que representaba todas las épocas, recorría todos los tiempos con su cultura. Era un hombre clásico en la medida que dialogaba con los autores griegos y latinos. Era un hombre del medievo en el sentido
de identificarse con la gran construcción, una de las grandes construcciones de la Edad Media, que fue la universidad. Y era un universitario por antonomasia, y esta es una institución típicamente medieval. Luego, la Edad Media es vista con un cierto prejuicio y se le atribuye, se la identifica como la edad del obscurantismo, cuando es todo lo contrario. Fue justamente la época en la que se fundan las grandes instituciones de conocimiento a las que ahora llamamos universidades. Y también así la llamaron ellos desde la Edad Media. Era un hombre renacentista, buscaba, indagaba e indagaba para adquirir nuevos conocimientos. Era un descubridor de ideas y descubridor de imágenes. Era un hombre de la Ilustración que respetaba las libertades por encima de todo, y la tolerancia, por supuesto, que es una de las partes esencial de las libertades. Era un hombre de nuestro tiempo, familiarizado con lo cotidiano e interesado en lo que nos pasaba, y era un hombre del futuro que incluso entró al siglo XXI antes que la mayoría, porque también admiraba y comprendía las dimensiones de la ciencia y de la técnica. Además de jurista, le interesaba la filosofía, le interesaba el arte, le interesaba la historia. Él mismo tocaba instrumentos y era un gran conocedor, un gran melómano. De suerte que se trataba de una personalidad notable en la vida de la universidad. Y, por cierto, eh, ante nuestra directora, ante este público, ante la presencia de personas que van a participar, el doctor Oscar Cruz, la doctora Carla Huerta, tú no vas a participar en esta, bueno, pero nos estás acompañando y te lo agradecemos muchísimo, Carla. Eh, Quiero subrayar que en las postrimerías de su vida fue publicado un libro, Guillermo Florís Margadant y su mundo, en el cual la colaboración de Naim fue muy importante, y creo que valdría la pena, querida directora, retomar este libro, hablar con Miguel Ángel Porroa, que fue el editor y que fue también un gran amigo de don Guillermo, porque ahí están las pinceladas esenciales de su vida. Hay entrevistas con él, hay textos suyos y hay muestras de esa personalidad tan atractiva y tan cautivadora, porque se incluyen ahí sus mensajes navideños. Yo todavía recuerdo uno en el que decía, eran siempre mensajes llenos de conocimiento y de eh, también perfiles psicológicos. Decía, una de las cosas que te deseo para el año próximo es que aprendas a decir no, porque cuando te invitan a algo y crees que eres indispensable, siempre dices que sí, aunque querrías decir lo contrario, pero tu egoísmo es el que te hace decir sí. Y esta reflexión, como muchas, o sea, fueron años los que estuvo enviando estos mensajes que pensaba con mucho cuidado y que transmitía con mucha elegancia. Es un personaje, pues, al que tenemos que conocer. Como dijo la doctora González Contró, el ámbito de sus disciplinas fue muy extenso, y trabajó el derecho el derecho romano, la historia del derecho mexicano y el derecho comparado. Por tanto, las mesas que tendremos se referirán justamente a las tres grandes áreas que trabajó, pero podríamos organizar también otras muchas sobre las diferentes vertientes de su personalidad. Vamos a dar inicio a esta primera mesa, que es sobre historia del derecho mexicano. Y pues agradezco la presencia en esta mesa del doctor Oscar Cruz Barney, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la doctora María del Refugio González, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas,
del doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho, y del doctor José Luis Soberanes, que nos hizo favor de mandarnos un texto porque no nos podrá acompañar el día de hoy, que también es investigador de este instituto. Entonces vamos a dar inicio a esta mesa, cediéndole el uso de la palabra a la doctora María del Refugio González. Muy bienvenida, querida Cuca. Gracias, Mónica. Pues comenzaré dando las gracias a esta que también es mi casa por la invitación a la ceremonia, bueno, más que ceremonia, esta reunión para conmemorar los 100 años del nacimiento de Margadat. Y agradezco mucho la invitación y bueno, pues nos pidieron que no habláramos horas y horas, entonces es un texto corto. Distinguidos miembros del presidio, es para mí una gran alegría estar con ustedes esta mañana para recordar al maestro de muchos de nosotros, Guillermo Florís Margadant, que tanto hizo por la historia del derecho en nuestro país. No fui directamente su alumna, pero trabajé con él mucho tiempo desde que hacía la tesis de licenciatura en la materia, hace ya muchos años, en el Seminario de Historia del Derecho, en el 4º piso de la Facultad de Derecho de esta universidad. Cuando llegó el tiempo de hacer la tesis de licenciatura, yo era becaria en el instituto, y cuando llegó el tiempo de hacer la tesis, después de varios tropiezos, porque había dejado la carrera, regresé a la facultad para terminar y para elaborar la tesis, y es cuando era becaria en el instituto, al hacer el recuento de las disciplinas que más me gustaban, me di cuenta que la mayor parte de los trabajos que había tenido que realizar los había hecho sobre historia del derecho, incluidos los de mercantil, que no es poca cosa. No, no lo pensé mucho y me fui al seminario a buscar un tema al que pudiera dedicarle el tiempo suficiente para hacer una tesis. Mi preocupación principal se centraba en cuál había sido el derecho vigente en nuestro país después de la independencia. Mi profesor de Historia del Derecho en la facultad había sido el maestro López Monroy, así que había estudiado fundamentalmente el derecho en la Nueva España. Los que estuvieron todavía con el maestro López Monroy saben que no enseñaba ni un renglón más que la Nueva España. Había estudiado la Nueva España. De allí que lo sensato parecía seguir el orden cronológico y averiguar qué era lo que había pasado después en el México independiente. Margadant era el director del seminario y como tantos otros alumnos, bueno, lo fui a ver, pedí una cita y comencé a contarle lo que había hecho, lo que me gustaba y lo que creía que quería hacer. Nótese la frase, lo que creía que quería hacer, porque a todos nos ha pasado que luego llegamos y le damos 80 vueltas. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando a grandes zancadas Margarita entró a un cuartito y me dijo, no, y regresó cargando un libro grande y me dijo, empieza por el Código de Hammurabi. Me sorprendí con la respuesta, pero había ido a aprender, no, y a tomar decisiones, no a discutir con el titular del seminario. Empecé pues a revisar el Código de Hammurabi, no sin dejar de preguntarme por qué por qué me mandó tan lejos. Decía yo, bueno, el Código de Hammurabi no suena mucho, pero bueno. Tímidamente, a los pocos días, no ese mismo día, le pregunté a Margadán si era necesario ir tan atrás y me dijo lo siguiente, que se lo digo a todos los jóvenes que hacen historia del derecho. Para entender una década en la historia del derecho, es necesario saber más o menos unos 2000 años de historia, que es una frase que conservé siempre, que sigo conservando y sobre la base de la cual he trabajado toda mi vida.
Me conformé con la respuesta y me volví asidua lectora del Código de Hammurabi. Poco a poco me fue recomendando otras lecturas. Y finalmente me dijo que ya empezaríamos la tesis, que entre paréntesis pensaba dedicar, como dije, a cuál había sido el derecho que se aplicó en México después de la independencia. Y eso fue lo que finalmente hice. Aquí hay un testigo de que más o menos es lo que hice como tesis. A los pocos meses empecé a volar sola, buscando cuál podía haber sido aquel derecho que por lo que había aprendido con López Monroy tenía que haber venido de España. Los siguientes meses fueron de lectura y poco a poco empecé a entrar al digesto, a las instituciones de Justiniano y a tantos otros libros que me iba recomendando y otros que empezaron a ocurrírseme a mí sola. Una cosa que tenía Margadán es que ya que te aceptaba en el seminario, pues tú podías andar suelto por los pasillos y entonces ya ibas buscando lo que te interesaba. Se atravesó una huelga, ¿cómo no? Mientras consultaba las instituciones, no me acuerdo si eran las de Gallo o las de Justiniano, me recomendó aprender latín en lo que se acababa la huelga y me dijo, es mejor que aprendas latín porque te tardes menos. La huelga va a tardar bastante y puede ser que tú aprendas latín en lo que se acaba la huelga. No terminé la tarea, pero fui avanzando con la tesis y al cabo de un rato le fui encontrando lógica a la tarea que realizaba. Salió de viaje y me encargó con la profesora Sara Bialostowski y yo de mi parte era mi amiga para entonces, no está aquí entre nosotros, pero le habría gustado muchísimo estar. Beatriz Bernal, yo de mi parte ya era amiga de la profesora Beatriz Bernal. Poco más del año terminé y estuve lista para presentar la tesis que finalmente resultó lo que yo quería. ¿Cuál era el derecho aplicable en México después de la independencia? Por parte del instituto, o sea, he hablado de los que eran del seminario, pero por parte del instituto me ayudó el doctor Valadez y el doctor Lara, que era el que sabía romano, porque así decidíamos las cosas en aquellos remotos tiempos. Diego por gentil, porque había que ir a buscarlo hasta difusión cultural. Al mismo tiempo, mi cercanía con los miembros del seminario era cada día más grande y pude ir conociendo al otro Margarant. Ya no el que me recomendó el Código de Hammurabi para saber qué derecho era aplicable en México después de la independencia, sino al que me enseñó y me explicó prácticamente de todo. Uno de esos años se fue a Rusia y conoció a Alfonso García Gallo, el indianista, y pensó que debíamos invitarlo a México para que nos diera un seminario. Finalmente lo dio en la Universidad Panamericana toda una semana. Con estos elementos ya tenía decidido qué haría para la tesis de doctorado. La haría en España sobre derecho español, el que se aplicó en la Nueva España, para entender con mayor claridad el origen de nuestras instituciones. Fueron las ordenanzas de Minas, que fue el tema que discutimos con don Alfonso. No fue fácil porque todos los que podían colaborar en que yo me fuera a España a aprender derecho español para saber qué pasó en las Indias a lo largo de 300 años, no tenían claro qué iba yo a hacer a España y cuáles indias y que si eran las esposas de los indios. Y me decían unas cosas pues muy insólitas. Después de mucho batallar, el maestro Niceto Alcalá Zamora encontró que la OEA otorgaba unas becas para trabajar en archivos y universidades españolas. Nuestro entonces director, Héctor Fixamudio, me dio la buena noticia y finalmente concursé para una de 2 becas
y las ganamos una profesora de Chile y yo. Preparé toda la papelería del caso y para entonces ya sabía que, deslumbrada por haber descubierto a García Gallo y al derecho indiano, Beatriz Bernal, mi amiga, ya para entonces de varios años de amistad, también iba a estar en la Universidad Complutense de Madrid, lo que hacía más fácil todo, porque ambas teníamos que hacer una tesis y ambas teníamos que atender hijos, además de asistir diariamente un día sí y un día no, a la clase de Historia del Derecho Español con don Alfonso. La vida te da sorpresas y da muchas vueltas y finalmente la tesis la dirigió Beatriz Bernal, dado que para cuando me doctoré ya había muerto don Alfonso. Y un amigo del seminario de la Complutense, también discípulo de García Gallo, era el rector de la universidad. Él, Gustavo Villapalos, logró rescatar mis papeles de aquellos años para que me pudiera acoger a una cédula real de composición y presentar la tesis en un plazo determinado. Requisito indispensable para que Beatriz Bernal siguiera siendo mi amiga, ya que me tenía amagada de no seguir siéndolo si seguía escribiendo libros sobre fuentes y no la tesis. Para entonces habían pasado muchos años. Volviendo al tema, de regreso a México, concursé para ingresar al Instituto de Investigaciones Jurídicas como investigadora y seguí trabajando con mis amigos del Seminario de Historia del Derecho y con mis amigos del instituto. Margadant, incansable como era, organizaba cursos de formación de profesores porque la historia del derecho se había perdido entre tanta huelga y tantos cambios que de repente había en la universidad, se había ido perdiendo la historia del derecho. Se quedó en la facultad, en la libre de derecho. Y hacía falta que los estudiantes supieran, aunque fuera un poco, para que pudieran comprender también el derecho universal del derecho, el derecho comparado, que también se había ido perdiendo y hubo que hacer cursos de formación de profesores para completar el currículum de los alumnos. Y después, cuando los tiempos empezaron a cambiar en nuestro país, hacíamos cursos de las relaciones de la Iglesia y el Estado. Todo eso al lado de su clase favorita, Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2, que yo pienso que de todas maneras fueron las que siempre le gustaron más. O sea que de ahí que el temario de esta mañana sea tan variado y que incluya su seminario que impartía en la Universidad de Texas, en Austin, que finalmente heredó uno de nuestros organizadores, José María Serna de la Garza. ¿Qué aprendí con Margadant? En primer lugar, música. ¿Por qué? Porque cuando nos íbamos de viaje a convencer a los miembros de alguna universidad que nos apoyaran con algún congreso, si íbamos en coche, ponía música todo el camino. Y después de la cena, invariablemente me decía que no me espantara si oía música muy temprano, que para él era importante empezar sus labores oyendo música. En segundo, todo lo imaginable. Llevaba de lectura revistas de distintas partes del mundo para que leyéramos lo que nos apeteciera. Y una de las cosas más importantes y aprendí a ponerle a los alumnos ejemplos de las fuentes. O sea, Margadant era una persona a quien incomodaba muchísimo que no acercáramos a los alumnos a las fuentes si lo que dábamos era historia del derecho. También a usar las fuentes en los trabajos que yo misma hacía y si no podía trabajarlas directamente, aprenderlo. Me decía, pues eso, te vas a aprender latín y vienes y ya hacemos lo que tengas que hacer. O doctor, está cerrado el archivo.
y no puedo hacer mis ordenanzas de minería, pues vete al del arzobispado. O sea, siempre tenía la respuesta correcta. No puedo decir que hacer cuentas habría sido mucho pedir. Así que si teníamos que entregar las cuentas después de algún congreso, necesitábamos ayuda experta. Aprendí a enojarme defendiendo algún punto académico y a contentarme con la misma facilidad, porque a ninguno de los dos nos iba la vida en eso. Eso es algo que recuerdo mucho. Después de un rato de discusión, decía, bueno, ¿nos va la vida en eso? Y yo le decía, no, maestro. Ah, y pasábamos a otro tema. Aprendí a dejar de lado los absolutos y a basarme simplemente en las fuentes y a creerle a las fuentes. Es otra cosa muy importante que aprendí con él. Aprendí a reírme de mí misma, como se reía él también de sí mismo, porque nada de lo que estudiábamos iba a cambiar el mundo. Si estás estudiando 2000 años, pues muy probablemente nada de lo que hagas va a cambiar el mundo. Entonces, bueno, eso era un tema recurrente y decía, no vamos a cambiar el mundo, vamos a seguir dando la clase. Y sobre todo, aprendí a reírme de mí misma porque nada de lo que estudiábamos iba a cambiar el mundo. Curious learning, solíamos decir de lo que hacíamos, pero con todo cuidado. O sea, hacíamos curious learning, pero sí, con todo cuidado y basándonos en las fuentes. También aprendí a disfrutar el trabajo de archivo y el papeleo de los documentos y sobre todo, lo tengo subrayado y en negritas, a leer con todo cuidado y a contextualizar los vocablos. Los vocablos, no las frases enteras. Los vocablos a contextualizar. Era un hombre generoso con sus alumnos y a todos nos tenía una paciencia, iba yo a decir de Job, pero pueden elegir su santo favorito. Y nos instaba a aprender más y de mejor calidad. Una cosa importante que aprendí con él fue a no quedarme con dudas. Quizás se podía dejar para el día siguiente, pero era importante aclarar el punto, que usualmente se aclaraba al día siguiente y que lo que pasaba era que ya estábamos cansados. Periódicamente se iba a Estados Unidos con el profesor Bade a fungir como experto en derecho de aguas, de los numerosos casos que iban surgiendo cuando había conflictos con el curso de los ríos, arroyos, corrientes, que eran motivo de una disputa, porque el derecho que se aplicaba en buena parte de los estados del sur era el que se había aplicado en la Nueva España y en México hasta 1948. Lo social era curioso con él, porque era en sus términos y solía llevar aparejada una buena dosis de música que él mismo ejecutaba. O sea, vamos a cenar tal cosa y voy a poner tal música. Y entonces ponía el disco al que le faltaba siempre el instrumento que él tocaba. Y entonces él tocaba la flauta. Y entonces el disco carecía de flautas, que era lo que él tocaba. Y le daba exactamente igual que fuera a gusto o a disgusto de sus invitados. Eso es lo que él preparaba, esa era la comida que hacía y la música que nos ponía mientras comíamos. Celebro estar hoy aquí, aunque igual lo celebraría si estuviéramos bajo la fronda de los centenarios árboles en la calle de Jazmín. Celebro estar con algunos de mis compañeros que también fueron sus discípulos o sus amigos. Y celebro que el instituto se haya dado el espacio para conmemorar el nacimiento de un profesor que dejó mucho a esta universidad.
Agradezco la presencia de nuestros organizadores y de todos los que nos han acompañado, recordando a Margadant, que así le decíamos todos. Muchísimas gracias, doctora María del Refugio González, ¿no? Por esta extraordinaria presentación. Ahora cederemos el uso de la voz al doctor Oscar Cruz Barney. Muchas gracias. Es un gusto, es un honor estar aquí, gracias a los organizadores de esta reunión, pues de amigos y de buenos recuerdos de la vida y la trayectoria de don Guillermo Florís Margadant. Director, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto estar además en esta mesa con tan distinguidos maestros. Y mi presentación será mucho menos testimonial. Yo no tuve la fortuna de ser alumno del doctor Margadant. Sí que lo conocí y coincidí con él en los congresos de historia del derecho mexicano, que él era el gran motor de esos congresos. Entonces, mi presentación va más bien alrededor de la utilidad, de la historia del derecho y un poco de la obra y la participación del maestro Margadant. La historia del derecho pues busca enseñar la dependencia del derecho respecto de diversos factores de la realidad, en qué ha consistido el derecho, cómo se conforma, qué factores lo condicionan, cómo ha ido cambiando, qué utopías busca realizar el derecho. Básicamente, en este sentido, la historia del derecho pues tiene una función formativa para todo aquel que vaya a dedicarse al estudio y al ejercicio del derecho. Se requiere, sin duda, una sólida formación histórica que permita al practicante de derecho pues conocer el origen, el sentido del derecho vigente de las instituciones jurídicas y así no errar en las mismas. El concepto de argumentación jurídica que tan en boga está hoy día, ciertamente la historia del derecho es una herramienta fundamental para la misma. Si la interpretación de las normas, la adopción de modelos extraños sin el juicio adecuado, hay que evitarla, pues, y precisamente la historia del derecho es una herramienta que nos permite trabajar y entrar al estudio y aplicación de las normas de manera más eficiente. Y baste un ejemplo, es una cosa que se insistía mucho, pues, en el grupo de historiadores, y es que lo que vemos hoy en materia procesal, por ejemplo, en México, tiene una raíz profunda en el derecho indiano, en el derecho castellano, las 7 partidas de Alfonso X, y no hay que irse muy lejos, es decir, se puede tomar casi cualquier artículo del Código de Procedimientos Civiles y vamos a encontrarnos con que el plazo de 9 días para contestar, pues es un plazo que está desde las 7 partidas. El concepto de costas procesales y gastos es una sanción que se establece también por Alfonso X y está desde antes. Es decir, nuestro derecho de ninguna manera es algo ajeno, ahistórico, ¿no? O novedoso, pues, en todas sus expresiones. La historia del derecho, pues, en el fondo es una reflexión sobre lo que es el derecho, ¿no? Y si se quiere ser un jurista y no un simple conocedor de las normas vigentes para su aplicación mecánica, ausente de toda crítica, pues se debe pensar con una conciencia histórica del derecho y de su trascendencia, de su evolución y de las razones de su existencia. En el sentido, la misión de la historia del derecho, pues es, por un lado, problematizar sobre el presupuesto implícito y acrítico de las disciplinas dogmáticas que tenemos hoy día. Esto lo dice el profesor Manuel España, o Espana, desde Portugal. Y la idea, pues, de que el derecho de nuestros días es racional, es necesario, es definitivo, pues esa es la idea que se tiene hoy día, pero el derecho tiene mucho más que una simple expresión a través de las leyes o una simple expresión a través de las constituciones o a través de las normas. Hay mucho más detrás. El caso de la enseñanza de la historia del derecho en México, pues en realidad una disciplina bastante joven, si queremos compararla con lo que sucede en Francia o en España o en Alemania. Y los primeros trabajos se deben a Gregorio Castellano Ruiz, a Manuel Ortiz de Montellano, a Jacinto Payares, Isidro Rojas, José Mariano Pontón y Jorge Vera Estañol. Y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Interesante, por ejemplo, los trabajos de José Mariano Pontón, que era un maestro pues, muy conocido y reputado de historia del derecho, pues nunca se imprimieron. Lo que circulan son versiones mimeográficas de su texto, ¿no? Que teníamos estudiantes, unos librotes así de ese tamaño de historia del derecho o de historia del derecho mexicano, que yo conseguí uno en una librería de viejo ahí en Puebla, y resulta pues que eran los apuntes del maestro Pontón, ¿no? En el caso de Jacinto Payares se hizo una edición en el siglo XIX de la parte histórica de la obra procesal del maestro Payares, publicada como un texto de historia del derecho, lo mismo en el caso de Ortiz de Montellano, ¿no? El estudio de la historia del derecho en México se inicia en buena medida a finales del siglo XIX en varios estados de la República,
cuando se empieza a enseñar historia del foro o historia del código, así es como le llamaban, en Guanajuato así le llamaban a la materia, historia del código. Y en el caso de la Ciudad de México, va a ser la Escuela Libre de Derecho la que tiene el privilegio de crear la primera cátedra como tal de Historia del Derecho Patrio, que se funda el 12 de diciembre de 1917, ¿no? Y esa materia se le encomendaron en su momento a don Miguel Macedo, profesor fundador de la escuela, y de esa primera jornada, bueno, se van a formar una verdadera escuela de historiadores del derecho en torno, muchos de ellos, a la figura de don Toribio Esquivel Obregón, ¿no? Que es el autor de esta pues, obra magna de historia del derecho. 4 tomos tenía en su edición original, después Porrúa la redujo a 2 tomos con letra así muy apretada. Una obra pues de los años 30, pues, con ese estilo literario pues que tenía el maestro don Toribio Esquivel Obrego, ¿no? Apuntes para la historia del derecho en México, 4 tomos de apuntes, que no, pues que no era poco, ¿no? Ahora, discípulo de don Toribio Esquivel Obregón, pues fue don Javier de Cervantes, también maestro de la Escuela Libre de Derecho entre 1942 y 1967. Y otra vez, los apuntes mecanografiados, inversión memográfica sobre historia general del derecho e historia del pensamiento jurídico en México servían como libro de texto para sus alumnos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que no hay, fuera de la obra de Toribio de Esquivel Obregón y de los textos de la segunda mitad del siglo XIX, no había pues manualística ni tratados de historia del derecho mexicano disponibles para la enseñanza del derecho. Ahora, el ambiente, pues, de zozobra que se vivió en los años revolucionarios, ¿no? Actúa en detrimento, sin duda, de los estudios de historia del derecho en México. Hay que esperar el arribo a México de un gran número de estudiosos e intelectuales españoles después de la Guerra Civil, en los años 30, para inyectar nuevas energías a la enseñanza de la historia del derecho en nuestro país y de la historia del derecho mexicano. Arriban juristas como Niceto Alcalá Zamora, que ya se mencionó, Wenceslao Roses, Rafael Altamira y Crevea, Javier Malagón Barceló, José Miranda, que la primera la primera obra de historia del derecho publicada por este instituto es un texto de José Miranda, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, que es un texto fantástico para entender pues la estructura del Estado español en las Indias, ¿no? Agustín Millares, Carló, Manuel Jiménez Huerta, Manuel Pedroso, Luis Recasens, Demófilo de Buen, Rafael de Piña, en fin, Felipe Sánchez Román, este último fundador del ahora Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Grandes juristas todas, con quienes México tiene, pues, sin duda, una importante deuda en el desarrollo de la ciencia del derecho. Un grupo de juristas e historiadores liberales fueron acogidos en México y en la UNAM, algunos de los cuales posteriormente llegarían a la Universidad Iberoamericana, que sería la segunda universidad en la Ciudad de México en incorporar estudios de historia del derecho dentro de las materias obligatorias de la carrera o de la licenciatura en Derecho. Tema fundamental fue pues, la perspectiva distinta que van a tener los intelectuales españoles frente a los maestros de corte más conservador que tenía en su momento la Escuela Libre de Derecho, y que los nuevos pensadores pues, que vienen de España se adecuan más a la visión propia del México postrevolucionario. Los inmigrantes españoles se van a encontrar pues, con grandes juristas mexicanos, ¿no? Antonio Gómez Robledo, Antonio Martínez Báez, Genaro Estrada, Silvio Zavala, Edmundo O'Gorman, Manuel Cervantes. Y de hecho, de la unión en el trabajo de algunos de ellos va a surgir el Colmex, ¿no? El Colegio de México. Y en todo esto la historia del derecho estará presente, ¿no? En los años 60 se vive un nuevo impulso en la materia cuando se funda el Seminario de Derecho Romano, posteriormente de Derecho Romano e Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra universidad y se integra una biblioteca especializada precisamente con los auspicios de Guillermo Florís Margadán. Y ahí empieza pues una influencia y una tarea constructora de la disciplina aquí en México o reconstructora y reconducente de la disciplina de la historia del derecho en nuestro país. Hay por otro lado, una serie de publicaciones periódicas de importancia para el estudio de la historia del derecho mexicano, donde también el maestro Margadante interviene en su fundación, en su desarrollo. Estoy pensando en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho, que ve la luz en 1989, ahora Revista Mexicana de Historia del Derecho, de aparición semestral. Y detrás de ella está también la participación del maestro Floris Margadante. Hay otras revistas de otras facultades y escuelas de derecho. El interés, pues, por la historia del derecho en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues, ha estado presente desde su fundación. En 1975 se realiza el 4º Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano. Aquí está otra vez esa relación, ¿no? Que se hace con el maestro García Gallo por el propio Margadant, que inserta a México y a los historiadores del derecho mexicanos al pues, puedo decir, es la institución más importante de historia, de estudios de historia del derecho indiano, que tiene pues 2 grandes polos, que son Buenos Aires y Madrid, ¿no? España y Argentina, pero que los mexicanos pues hemos logrado entrar de manera exitosa, me atrevo a decir, gracias pues a los impulsos del doctor Floris Margadán.
Eh, la participación del instituto pues, ha sido institucional o a través de sus investigadores no solamente en los congresos de historia del derecho indiano, sino en los congresos de historia del derecho mexicano, en donde otra vez los impulsos del maestro Margadán van a ser fundamentales. Las memorias de esos congresos se publicaron tanto en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho como por la misma Facultad de Derecho en tomos pues individuales. El más reciente lo organizamos en Guanajuato en el año 2014. Ya toca hacer otro congreso más de historia del derecho mexicano. El, como decía, la obra de José Miranda, ¿no? Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, será la primera obra de historia del derecho que se publica aquí en el instituto, 1952, ¿no? Cuando todavía nos llamábamos Instituto de Derecho Comparado. Ese primer texto de historia del derecho hoy día un texto pues referente en el paso de los años. El área de historia del derecho en ese instituto se crea en 1979, en donde se comunica pues a la comunidad académica la creación de tres grandes áreas, ¿no? Derecho público a cargo de don Héctor Fixamudio, Historia del Derecho a cargo de Jorge Mario García Laguardia y Derecho Internacional a cargo de Ricardo Méndez Silva. Y el instituto, pues, estará involucrado en los trabajos, pues, de generación de conocimiento dentro de la historia del derecho. Grandes historiadores del derecho han pasado o han eh, trabajado o han publicado en este Instituto de Investigaciones Jurídicas: Jorge Adame, María de Refugio González, que aquí nos acompaña, Marta Morino, que en paz descanse, José de Jesús López Monroy también, don Guillermo Flores Margadán, José Luis Soberanes, que no nos pudo acompañar en presencia, pero sí con un texto, Beatriz Bernal, Silvio Zavala, etcétera. Y aquí, sin duda, la figura de Guillermo Flores Margadán fue siempre esencial. Este hombre polifacético, este músico, historiador y jurista que inspiró a muchas generaciones en su momento. De hecho, le dirigió la tesis a otro de los grandes historiadores del derecho mexicano, Alejandro Mayagoitia, una tesis publicada en 1992, unas notas para servir a las biografías de los abogados mexicanos, dos tomazos, ¿no? Donde precisamente la utilización de fuentes, esta gran insistencia del maestro Margadán, juega un papel fundamental que el propio maestro Mayagoitia ha logrado transmitir, ¿no? La participación, por otro lado, dentro del instituto del doctor José Luis Soberanes, va a tener un gran impulso bajo su dirección. Se van a publicar diversas ediciones facsimilares, libros, etcétera, sobre la materia. Con el doctor Valadez se mantiene el entusiasmo, el apoyo a la historia del derecho y desde luego se mantiene hasta hoy día, pues es una de las grandes materias que tenemos en este instituto. Y la obra del maestro Margadán es una obra que ya se adelantó de alguna manera y abarca una serie de temas notables. Tiene mucho publicado sobre derecho de aguas, que efectivamente funge como experto en litigios de aguas en Texas, ¿no? Es muy interesante ver cómo si la distribución, la propiedad de las aguas. Mi padre, Rodolfo Cruz Montes, llega a participar también como experto en algún momento conjuntamente con el profesor Margadant. Hace una obra muy importante sobre derecho indiano como tal, a raíz de su encuentro con los historiadores españoles, y tiene pues una introducción a la historia del derecho mexicano. Se publica en 1971, que inicia una nueva etapa en las manualísticas de historia del derecho. Un texto pensado para los estudiantes, un texto en donde, hay que decirlo, y con eso termino, el profesor Margadant vierte sus filias y sus fobias, ¿no? Claramente, si había alguna institución que no le gustaba mucho, pues se veía, se puede leer en el texto. Si había una que le interesaba, pues también se nota claramente, ¿no? Y así hay que leer al maestro Margadán. Él manifiesta sus pasiones y sus fobias también en sus textos. Es pues el que inaugura atrevo a decirlo así, una segunda vida de la enseñanza en la historia del derecho mexicano, gracias a ese texto publicado, Editorial Esfinge, en 1971, y que se sigue utilizando hasta la fecha. A ese texto seguirán los textos precisamente de María de Fulvio González, de José Luis Soberanes, de Marco Antonio Pérez de los Reyes, el mío propio, y pues que somos herederos de alguna manera y continuadores del trabajo del maestro Margadán. Muchas gracias. Y ahora vamos a ceder el uso de la voz al doctor Israel Sandoval Jiménez para que nos comparta su ponencia. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, querida doctora Mónica González Contró. Es para mí un placer estar en una mesa
pues que puedo decir que fueron mis maestros indirectamente, la doctora María del Refugio con su libro, al igual que el doctor Oscar Cruz Barney, y qué decir del doctor José Luis Soberanes, ¿no? Todos hemos estudiado en estos libros que nosotros que no hemos tenido la fortuna de conocer al doctor Floris Margadán, pues son la base para aprender historia del derecho mexicano e incluso derecho romano. Quiero agradecer, sin lugar a dudas, la invitación que me hicieron el doctor Diego Valadez y el doctor José María Serna de la Garza por permitirme estar en este evento tan importante. Em, Cuando recibí la invitación para este evento, me pregunté, ¿qué puedo comentar sobre el profesor, el investigador Floris Margadán? El único contacto que he tenido con él ha sido a través del libro de Introducción a la Historia del Derecho Mexicano y de Derecho Romano. Había oído que era de origen holandés, que era una persona algo seria, no tenía muchos amigos cercanos, pero los pocos que tenía lo admiraban. De ahí en fuera no poseía mayor información. Cuando me acerqué a investigar sobre la biografía del doctor Margadán, se me vienen a la mente otras interrogantes. La primera de ellas es, ¿qué pasaba en 1924 cuando nuestro homenajeado apareció en el mundo? Y entonces encuentro que una de sus pasiones era dictar conferencias de radio sobre la música. Tan es así que creó el programa en Radio Universidad bajo el nombre Nuevos Horizontes de la Música. Es por ello que remontémonos a enero de 1924, cuando George Gershwin, el compositor judío, terminó su célebre Rhapsody in Blue, y es así que los invito a que cierren los ojos y se imaginen al doctor Floris Margadán durante este relato. Comencemos con los datos básicos de su educación. De 1929 a 1935, cursó la escuela primaria Montessori en La Haya. La educación secundaria y preparatoria la realizó en la Escuela Latina Municipal de La Haya. Posteriormente siguieron los estudios universitarios en la Facultad de Economía de Rotterdam, la cual fue clausurada por las autoridades alemanas en 1943. En ese año, el nazismo estaba recorriendo Europa. Más tarde veremos que su desarrollo profesional se dio en el Banco Alemán, donde trabajó de intérprete. Ello le permitió tomar un rumbo diverso, cuando en abril de 1948 fue trasladado a Haití como empleado de la Yusin Amantequí S.A. En dicho país cursó el primer año de Derecho en la Facultad de Droit de Port-au-Prince en Haití. Después de un año fue trasladado a México. Durante los años de 1950 a 1953 cursó la licenciatura en la Facultad de Derecho, concluyendo sus estudios en el año de 1954 con la tesis titulada La estructura impositiva y la estabilidad económica. Con mención honorífica obtuvo ese grado. En el año de 1953 realizó su inscripción al doctorado y en ese mismo año optó por los concursos de oposición para los dos cursos de Derecho Romano. Después de 7 años de estudio y de investigación, obtuvo el grado de doctor con la tesis El significado del derecho romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea. Su expediente laboral me dejó ver que el doctor Florís era un profesor inquieto. Realizaba cursos y cursillos en la Facultad de Derecho y en varias universidades públicas y privadas. Era una persona educada, ya que la relación epistolar que mantuvo con la administración durante décadas permite ver que no tenía problema para evidenciar su honestidad y su sarcasmo, pero lo hace tan elegante que es imposible que no te arranque una sonrisa al momento de dar lectura a ellas. Digamos que durante la administración del doctor Roberto Mantilla Molina, el doctor Floris Margadán era tomado en cuenta para muchos eventos, para las cenas que organizaba la administración a los estudiantes de primer ingreso. El director en turno giró los oficios necesarios para que a partir de ese momento de que el profesor obtuvo su definitividad, se le otorgaran 3 grupos de derecho romano, cobrando 330 pesos mensuales por cada uno de los grupos impartidos. En esa misma administración, a propuesta del doctor Margadán, es que el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho incorporó la materia optativa de Derecho Anglosajón. El 30 de marzo de 1959, el doctor Florís propuso al director de la Facultad de Derecho crear un seminario de Historia del Derecho y de Derecho Romano, como lo expuso en su carta. El objetivo de este seminario es que fungiera como orientador de todas las tesis, en el entendido de que todas las investigaciones siempre poseen una parte introductoria, refiriéndose a los antecedentes, las cuales muchas de las veces son redactados de manera errónea, con un latín mutilado y con errores históricos. En la misma misiva podemos leer la preocupación del doctor por mantener contacto con otras universidades y conocer los estudios que se están realizando sobre historia y derecho romano. Es por ello que la creación del seminario lo consideraba primordial, propuesta que se volvió realidad hasta 1963. Es así como asumió la dirección del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho,
sin dejar de ser profesor en las aulas universitarias. Podemos recoger los escritos dirigidos a la administración, donde encontré que era un profesor que se preocupaba por sus estudiantes, ya que les preparaba compendios para que estudiaran para el examen de romano. Les sugería que después de haber leído cada ficha, cerraran los apuntes para repetir en voz alta los conceptos recordados y por si fuera poco, además le dejaba una nota al final que decía, abro comillas, les deseo mucho éxito, pero les recuerdo que las múltiples facilidades que les he ofrecido para dominar las líneas generales de la presente materia me dan un derecho moral a examinarles severamente. Por cierto, los apuntes tienen un costo de 5 pesos. La segunda parte de mi investigación la realicé a la vieja escuela de Heródoto y Tucídides. Tuve que buscar fuentes que tuvieran contacto con el doctor Margadán, así que fui con los profesores que sabía que habían tenido contacto con él. Entre esas indagaciones me acerqué al doctor Eduardo Luis Fejer. Me contó que mantuvo una amistad. Como dato sobresaliente, debo decir que una de las propiedades que adquirió el doctor Floris Margadán perteneció al muralista David Alfaro Siqueiros, y al no tener a quien dejárselas, el profesor a su muerte pidió que pasara a la posesión de la UNAM. Ahora son oficinas de la Guayet, enfrente de lo que ahora es la Casa Club del Académico. Era una casa amplia, con un gran acervo, que le apasionaba la cultura universal. Era un hombre enamorado del derecho romano, de la cultura griega y de la mexicana. Tanto fue su amor por la universidad que a la hora de su muerte donó 3 casas que se encontraban en San Ángel y fundó el financiamiento para el concurso anual sobre la historia del derecho y del derecho comparado. Asimismo, me comentó el doctor Fejer que el homenajeado era un hombre singular, ya que tenía el hábito de redactar cartas, mismas que las pegaba en la mesa de firmas de la Facultad de Derecho para que todos los docentes la pudieran leer. Por otro lado, me acerqué a la doctora Elsie Núñez Carpizo, quien fue alumna del doctor Guillermo, y recuerda que era un hombre serio, que pese a que llevaba algunos años viviendo en México, aún conservaba ese acento rígido. También recuerda que constantemente el doctor Floris les decía que cómo era posible que los estudiantes de Derecho necesitaran de la traducción del latín, cuando era un conocimiento que tendrían que poseer. De ahí comprendí por qué cuando uno se acerca a los libros de Introducción a la Historia del Derecho Mexicano o de Derecho Romano, las frases en latín vienen sin traducción. Si exploramos un poco en su pasado, entendemos que el homenajeado tuvo la fortuna de que su padre, el doctor Steven Willem Floris Margadán Schwarzenbach, le enseñara filología, matemáticas, ya que él era profesor de latín en la Escuela Latina Municipal de La Haya. No puedo dejar de recalcar que el doctor Floris era un personaje sin igual. Traducía, hablaba y escribía español, inglés, francés, ruso y modestamente leía y traducía el italiano, portugués, latín, griego clásico y japonés, como bien lo dijo el doctor Valadez. De esa misma charla con la profesora Elsie, me comentó que el doctor Luis Ricasens y el doctor Margadán impartían clase en el mismo salón de la Facultad de Derecho. Y un día, en el cambio de clase, el doctor Recasens tardó en salir y el doctor Margadán, celoso de su tiempo, es que ingresa al aula para interrumpir la clase y es así como mantuvieron una acalorada plática en alemán. Todo ello viene relatado en el libro de René Ramón Rosales Hernández. Para 1986, el doctor Floris obtuvo el nombramiento de profesor titular C medio tiempo, durante el periodo del rector Jorge Carpizo, sin mencionar que también era investigador titular C medio tiempo de este instituto. El conjunto de esos dos sueldos daba una suma mensual de 1,051,560 pesos viejos. Su labor en el seminario siempre fue destacada. Realizaba discusiones mensuales sobre México en América Latina, la evolución de la crisis mexicana. Era un disidente de Rousseau y un defensor de las ideas de Voltaire, Gómez Farías, Tomás Moro y Morelos. Sin mencionar que para la década de los 70, el doctor Floris Margadán ya dictaba conferencias sobre el aborto. Quiero cerrar con algunos consejos que el doctor Margadán dejó en sus notas tituladas Aprendamos a aprender, que más bien era un decálogo que diseñó para sus estudiantes. Solo mencionaré algunos. 1. El hombre que tiene éxito es generalmente el hombre que logra asimilar fácilmente nuevos conocimientos. Y si en estos 5 años de estudios universitarios aprendes el arte y la técnica de aprender, habrás adquirido una sólida base para tu futura existencia. 2. Haz planes para tu estudio, anual, mensual, semanal, diarios. Proponte la lectura de obras jurídicas, pero también de otras disciplinas. 3. Aprende a leer. Debe leer las obras 2 veces. La primera vez haz una lectura rápida. La segunda ocasión genera una lectura detallada. 4. Vigila tu salud. Duerme 8 horas diarias.
Si no puedes dormir, escribe una carta a la novia. Toma leche calientita, pero no uses medicamentos. 5. Ejerce tu imaginación. Busca ejemplos prácticos de lo que acabas de leer. 6. Utiliza el alcohol solo hasta el grado donde la bebida estimule el espíritu y el humor de la conversación. Después de cada reunión social o amistosa, haz un análisis. Pregúntate si la compañía de esa velada te ha dado una satisfacción comparable a la que te hubiera proporcionado unas horas dedicadas a la lectura de Huxley, Anatole France o Kafka. Con estos grandes consejos es que cierro este pequeño relato sobre este gran académico. Lo único que tenemos pendiente es continuar enseñando con pasión la historia del derecho mexicano y del derecho romano. Y ojalá en los próximos meses retomemos la realización del concurso de dichas materias. Muchas gracias por su atención. Pues agradecemos al doctor Sandoval por esta investigación minuciosa acerca de la vida del doctor Margadant y bueno, por esta muy ilustrativa también ponencia. Para concluir la mesa, pues en aras de que estamos cortos de tiempo, me voy a permitir dar lectura a algunos párrafos del texto que mandó el doctor Soberanes. Pero les ofrezco que quien quiera tener acceso al texto completo, podemos dejar unas fotocopias aquí afuera para que todos puedan disfrutarlo. Hablar acerca del derecho no es una labor sencilla, pues usualmente se le suele reducir de forma exclusiva a una serie de frías y burocráticas normas legales. Quizá la mejor forma de contrarrestar esa idea es citar a Ulpiano, cuyas palabras se inmortalizaron en el digesto. Y aquí el doctor Soberanes pone algo en latín, que como yo no estudié latín y no sé leer, voy a leer la traducción que el mismo doctor Soberanes hizo. Los principios del derecho son estos: vivir honradamente, no hacer daño a otro, dar a cada uno lo suyo. En pocas palabras, el derecho va más allá de un grupo de normas legales, pues también engloba valores, principios, anhelos y propósitos que dan vida a esas normas legales. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que el derecho es la forma de lo social, pero al mismo tiempo supera a la sociedad misma, pues el ordenamiento jurídico es quien le da forma, a veces adelantándose o a veces yendo a la saga del fenómeno social para reglamentarlo. Por ello, cualquier comunidad humana, fundándose en eso que es el común denominador de todos los sistemas jurídicos, va construyendo su propio y específico sistema, el cual siempre estará referido a una comunidad determinada. En tal tenor, si como decíamos antes, el derecho es la forma de lo social, existe una profunda relación entre una sociedad y el sistema jurídico que la reglamenta, ya que este último es su conductor. Consecuentemente, podemos afirmar que en la medida que una comunidad cambia o evoluciona, el sistema jurídico que lo regula cambiará o evolucionará de tal suerte que el derecho es esencialmente cambiante y por consiguiente es digno de ser estudiado por la historia. De ahí resulta que la historia del derecho es algo fundamental para el conocimiento más completo del sistema jurídico. Entre estos grandes profesores que se han dedicado a la historia del derecho, hay uno que bien vale la pena destacar, pues su trabajo se convirtió en las columnas en las que hoy descansan los trabajos de los historiadores del derecho contemporáneo. Nos referimos a quien fuese un distinguido profesor de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien se percató de la gran laguna que aún había en la ciencia jurídica mexicana respecto a la historia del derecho. De ahí que él mismo se encargó de iniciar esta loable labor. Hablamos del doctor Guillermo Florís Margadant. Y refiriéndose a la labor del historiador del derecho, menciona el doctor Soberanes. Ahora bien, nuestra labor no está libre de críticas, pues es bastante frecuente encontrar el debate sobre quién debe encargarse de los estudios de la historia del derecho, si los historiadores o los juristas. Por supuesto, el profesor Margadant estaba al tanto de esta disyuntiva, la cual siempre supo solventar con sus elocuentes palabras, con las cuales dejaba de patente la necesaria colaboración entre ambas áreas del conocimiento. A propósito, él decía, y abre comillas, como historiador del derecho, uno se fija de manera especial en las transformaciones que las instituciones jurídicas han sufrido. Uno busca la explicación de tales cambios y las interconexiones entre ellos. Es evidente que con los resultados de nuestra labor podemos ser útiles al historiador general, pero nuestros estudios también pueden aportar mucho al jurista. El jurista de la práctica diaria, si carece de la filosofía tan frecuentemente engendrada por la visión histórica,
puede encontrarse excesivamente inclinado hacia el análisis de las normas como existen en la actualidad. En cambio, nuestra especialidad nos ayuda a liberarnos de la tendencia de prender velas en el altar del Dios de las cosas como son, nos enseña a guardar la mente abierta hacia toda clase de posibilidades en que otros ciudadanos a menudo no se atreven a pensar y que produce en el estudioso un ambiente favorable para que germine una saludable tendencia hacia el relativismo y el escepticismo. Y estas dos orientaciones, tanto el relativismo como el escepticismo, son, en mi opinión, ingredientes de una recomendable actitud individual hacia los hechos sociales, pero también hacia los individuos que nos circundan. Dos características psicológicas que nos protegen contra extremismos y fanatismos y que nos enseñan a tratar a los que nos acompañan en el camino de la vida, pero también a nosotros mismos con una tranquila, contemplativa simpatía y a menudo con una pizca de aquella ironía del amable compañero que, cuando el otro a veces se conforma de forma criticable, deje sentir que comprende lo que pasa con su camarada y que él mismo sabe perfectamente bien que la vida no es fácil para nadie. Se cierran comillas. A principio del siglo XXI, el profesor Margadant dejó este mundo, no sin antes heredarnos su conocimiento, sus enseñanzas, su alegría y su amor por el derecho y por la historia. Pensemos, pues, en el actual panorama de los estudios de historia del derecho mexicano, particularmente la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, donde se imparte de forma obligatoria la asignatura de Historia del Derecho Mexicano. Asimismo, nuestro instituto cuenta con un área de Historia del Derecho, la cual se dedica a dar a conocer los avances y las nuevas interpretaciones de esta materia tan importante. Sin duda, todos estos avances se deben a la loable e incansable labor de un hombre, Guillermo Florís Margadant. Hasta aquí el texto del doctor Soberlanes. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Les invitamos a permanecer aquí en el aula Florís Margadant, la Florís, como la conocemos coloquialmente en este instituto, para la siguiente mesa.